para motivo de lograr avanzar en el tema que sigue, les voy a empezar a presentar el tema del despacho aduanero. Por favor, Liz, ¿me dice si se ve la presentación? Sí, sí se ve, maestra. Muchas gracias. Bueno, con esto continuaremos nuestro tema 1, un tema, decíamos que está un poco amplio, que es largo, pero que hemos estado abordando en los grupos o los temas que le son particulares y comunes a cada uno de los apartados. En el día de hoy nos ocupa hablar de el despacho aduanero, que es un tema largo y que lleva etapas, que lleva pasos que debemos de conocer y seguir. Usted quizá los puede ubicar en alguna parte con menos pasos y va a incluir más acciones, o puede encontrar más distribución de pasos y muy identificada cada una de las acciones a seguir, ¿no? Pero básicamente decimos, es un conjunto de actos, de formalidades que están relacionados con la entrada y salida de mercancías al territorio nacional, y que debe de hacerse a través de una aduana, y que estamos obligados o están relacionados como sujetos participantes los importadores, los exportadores, los agentes que ellos contraten o las agencias que van a enviar a su personal y funcionarios de las diferentes aduanas. Luego platicaremos de este tipo de funcionarios. Les voy a poner ahí a disposición un videito que va a hablar de los dictaminadores en particular. Entonces, lo que tenemos que recordar del despacho, que son etapas, son los pasos que tengo que ir siguiendo. No me debo de pasar o tratar de eliminar estos pasos, porque no voy a tener un buen desaduanamiento de mercancía. No voy a poder sacar esa mercancía para ya tener un libre acceso a la disposición que yo le tenía planteado, ¿no? En este sentido, bueno, pues ahí en su material encontrarán diferentes conceptos de lo que nos lleva a entender que es el despacho aduanero. Básicamente va a estar relacionado con esto: procesos, pasos, identificación de un conjunto de características que va a variar claramente, lo hemos dicho, de producto en producto, de un conjunto de requisitos que van a variar en cada producto, de los elementos para determinar los pagos de impuestos, de derechos, de cuotas compensatorias, a ver si tiene alguna restricción o regulación arancelaria que cumplir, y llevar una serie de etapas hasta finalizar con poder utilizar el producto en posibilidad ya libre por la persona que lo solicitó. Decimos entonces, ustedes tienen ahí estos conceptos. Básicamente, jóvenes, el despacho se divide o lo podemos ubicar en dos etapas: los actos previos a realizar este acto formal, ya frente a las autoridades, ya con carácter de consecuencia o de sanciones, o de decirlo de alguna manera ya oficial, y los actos que son anteriores, todo este proceso de planeación que ustedes probablemente, bueno, de hecho ustedes ya conocen muy bien a través de la materia de logística y todo esto que ya ubican del lado comercial, pero que quizá también tengamos que ver desde el lado de las aduanas, ¿no? Toda esta identificación a través de una clasificación del producto, la determinación, el cumplimiento de la inscripción a algún padrón, si así se requiera, la identificación de la agencia o el agente, o si cuento con personal en mi negocio para realizar estas actividades, etcétera, que es lo que vamos a conocer ahorita. Y lo que les digo ya, el despacho aduanero en sí mismo, en las etapas, ¿no? Cada una de estos pasos que se van siguiendo frente a la autoridad competente que me va a llevar a lograr desaduanar la mercancía, o que si no cumplí los pasos, pues a un embargo precautorio, a un procedimiento administrativa en materia aduanera, ¿no? Y las consecuencias que eso pudiera tener. Decimos, por tanto, estos pasos no se pueden dejar de observar, no se pueden observar de forma parcial. No estoy en posibilidad, como participante de esta relación que tiene potestad de autoridad de este ente, no puedo decir cuáles pasos sigo y cuáles no. Sí hay cosas que puedo obviar según algún producto, no todos los pasos le aplican a todas las cosas, ¿no? Pero siempre y cuando identifique muy bien mi producto, esa va a ser la clave para saber todas las cosas que tengo que cumplir. Entonces, si ustedes se fijan en esta parte de arriba, pues es lo que yo les platicaba, ¿no? La parte de la logística, de ver cómo son las entregas,
ajustar los precios, todo eso que ustedes ya deben de conocer, ver la forma en la cual se lleva a cabo el proceso para el envío de la mercancía. En este caso vamos a hablar de un árbol de Navidad artificial. Yo lo ubico, estoy en el momento de quererlo para que llegue justo en el momento que yo lo deseo. Y todas estas etapas de arriba, pues las puedo ver quizá como negocio o quizá las pueda también ajustar a través de las opciones que me dan diferentes aplicaciones, ¿no? Pero vamos a hablar de la parte del agente o la agencia, según lo que yo considere utilizar. Los voy a requerir, jóvenes, para identificar y poder clasificar la mercancía en la fracción arancelaria correspondiente. Decimos, este paso es previo. ¿Por qué? Porque si yo no identifico bien en dónde correspondería esta mercancía en la clasificación de la ley correspondiente, pues no voy a saber el resto de los requisitos que aquí vamos a encontrar, ¿no? No voy a saber cuánto voy a pagar de impuesto, no voy a saber si está exceptuado, no voy a conocer si tiene pago de alguna cuota compensatoria, no voy a saber si tiene alguna limitación, si son productos vivos, si está restringido para recibirse de algún país, tengo que conocer si tiene restricciones o regulaciones no arancelarias, tengo que conocer si tengo que obtener algún permiso por la Secretaría de Economía o alguna comprobación de alguna norma oficial mexicana. Tengo que saber si tengo que estar escrito en un padrón, dependiendo el producto y la actividad, y tengo que contar con una factura. Eso lo veremos en posterioridad porque hay documentos que son previos a una factura que también nos permiten trabajar con esta identificación. Y en algunos casos, jóvenes, tengo que solicitar una muestra del producto. ¿Por qué? Porque quizá las especificaciones que usted me está mandando desde otro lugar no me han quedado del todo claras y cuando llegue aquí va a ser más corto el espacio de tiempo que yo tenga para hacer un ajuste respecto de la información que voy a plasmar en un documento que se llama pedimento. Pues, todas estas etapas, proyectos, procesos, documentos y parte de cálculos que estoy haciendo, lo voy a ir plasmando o cerrando o unificando en un documento que se llama pedimento. Cuando estamos hablando de un producto que es complejo de identificar su clasificación, luego hay algunos que son muy novedosos, que está encuadrando quizá yo crea en más de una clasificación arancelaria, puedo hacer una consulta ante las autoridades correspondientes para que en cierto plazo me determinen en cuál de los espacios de clasificación que nos marca la ley es en el que corresponde. Yo tengo que hacer un escrito por parte de la gente, la agencia o algún colegio que forme parte de estos grupos en donde vayan detectando estas circunstancias de falta de claridad hacia algún producto y la autoridad tiene plazos determinados a través de los cuales me puede ir delimitando la clasificación correspondiente. Yo tengo que mandar una muestra y tengo que mencionar a la autoridad cuáles son los que yo creo corresponden, los elementos y el específico, la fracción arancelaria a la que yo creo que corresponde, ¿no? De vuelta, la autoridad me mencionará si estoy en lo correcto o estoy equivocado en mi clasificación y corresponde a otra fracción. Sin embargo, si se fijan, yo no podría estar haciendo estas etapas directas a llegar al proceso de despacho y sin conocer o tener certeza de cuál es la clasificación de un producto. Entonces, todo esto lleva un tiempo, lleva etapas previas, lleva manejo de comunicación entre la gente y el importador o el exportador, y en algunos casos también respecto de las autoridades correspondientes. ¿Qué nos dice la ley de aduanas respecto a las consultas? Bueno, pues que yo puedo seguir el proceso del envío de la mercancía siempre y cuando pague el impuesto y cumplan con los requisitos del número más alto, ¿no? Del porcentaje más alto que se tenga que pagar. En caso de que no estuviera en esa clasificación, se me hará una devolución correspondiente, pero yo no puedo dejar de pagar o pagar menos, así que tengo que elegir entre las fracciones que yo creo más similares y pagar el más alto
para poder continuar con el proceso del despacho aduanero hasta en tanto se me conteste, se llegue a la respuesta, se resuelva en la determinación de la fracción correspondiente. Pero bueno, no todos los casos lo ameritan, se lo comento porque pudiera darse la situación de un producto muy nuevo, que no esté debidamente catalogado, que usted tenga confusión o no pueda tener unos antecedentes respecto de dónde poderlo colocar en las obligaciones a cumplir para la realización de un pedimento, ¿no? Entonces, fijaron, yo trato de que aquí con estos ejemplos pequeñitos y estas imágenes ustedes vean todo lo que va a tenerse que considerar para poder hacer un proyecto de pedimento. Aquí todavía no lo estoy concluyendo, lo estoy dejando claro, le voy a poder hacer un estimado a la persona de cuántos son los impuestos que tiene que pagar, cuánto va a cubrir por el derecho del trámite de aduanas, la prevalidación, etcétera, si va a ser un impuesto mixto, si va a ser específico, si es sobre el valor, sobre el tipo de régimen que vamos a utilizar, si es temporal, si es permanente, etcétera. Todo eso lo voy a ir delimitando aquí para ir afinando la información correspondiente. Una vez que tenemos este proyecto, bueno, vamos a empezar a avanzar en el envío y llegando a la aduana, llegando a este espacio del territorio aduanero, la mercancía, el tiempo que requiera, el tiempo que usted logró terminar o concluir ese espacio de información y llega la mercancía, llega a un lugar que se llama Almacén General de Depósito. En los recintos fiscalizados o fiscalizadores, luego les explicaré, básicamente un recinto fiscalizado es aquel que está manejado por particulares que tuvieron esta concesión y que ellos son los que reciben, resguardan y vigilan la mercancía porque cumplen con una serie de requisitos, entre ellos tener sistemas que están ligados al SAT y pues seguros y demás cosas para poder dar validez de que esta mercancía que llega va a estar evidentemente protegida porque está bajo el resguardo de la autoridad. Todavía no se inicia por completo la determinación de si cumplió o no con los requisitos pactados, pero yo la tengo que proteger para que no se pueda mezclar o incurrir en alguna falta o en alguna situación de delito respecto de su llegada. Cuando es un recinto fiscal es que ese espacio, ese almacén, ese depósito está bajo el cuidado de la misma autoridad, no está concesionada el servicio en particular. También tiene sistemas y todo este proceso de vigilancia y seguros. Decimos entonces, mi producto, mi paquete, mi grupo de productos solicitados llega al almacén, se le avisa a la gente, se le comenta que llega su producto y él tiene la posibilidad de hacer un reconocimiento previo de la mercancía que llega. Aun cuando quizá tuvo la previsión de pedir una muestra, no en todas las ocasiones va a suceder, él tiene un plazo, un tiempo previo a que se haga formalmente una revisión para poder volver a ver y conocer la mercancía que está llegando, saber las cantidades, ver que está tal cual lo tenía previsto en el proyecto del pedimento y si no, hacer ajustes. Aquí todavía puede hacer ajustes, aquí todavía puede tratar de cumplir con algún requisito que le estaba faltando para finalmente generar un pedimento definitivo. Decimos entonces, esta etapa está permitida, está posibilitada y está sugerida para no tener un margen de error, porque acuérdense que la gente y las agencias son solidarios responsables de las obligaciones de las mercancías que estén bajo su proceso o su seguimiento, ¿no? Entonces, todo esto que habíamos visto anteriormente en esta etapa va a estar integrado en un pedimento que anteriormente pues, se hacía en forma escrita a través de documentos preformados y que se iban llenando y que actualmente se puede hacer ya también en forma digital en algunos de los espacios que ya tengan o cuenten con los sistemas correspondientes. Decimos entonces, ¿qué integra el pedimento? Pues todo esto que hemos visto y además el régimen aduanero aplicable. Este tema lo veremos en nuestro objeto 2 y le platicaré básicamente a qué se refiere a cada uno de ellos, pero ahorita para identificar más esta información, pues es la razón de ser que va a tener ese
esa mercancía. Si viene para estar de forma definitiva o va a salir de nuestro país de forma definitiva, si ese producto entra o sale de forma temporal, ya sea únicamente para tener algún propósito, quizá como un cuadro o una obra de arte que va a circular por nuestro territorio, o quizá entra de forma temporal, pero para una elaboración, una transformación, una reparación, y luego sale de nuestro territorio, o viene a un depósito fiscal en el cual entra un grupo grande de mercancías y lo voy sacando de ese almacén en el que estaba resguardando según yo pueda ir pagando las cantidades correspondientes que están marcadas en mi pedimento. Si viene para tránsito interno o internacional, que en esta parte yo le puedo comentar que hay productos que llegan a alguna aduana marítima y luego utilizan el régimen de tránsito interno y de importación definitiva, por ejemplo. Lo voy a pasar de una aduana marítima a una aduana interna en el territorio nacional, y la forma en la que lo voy a hacer es utilizando dos regímenes de aduanas. Hay ocasiones en las que el tránsito es internacional y únicamente la mercancía va a cruzar todo el territorio sin poderse quedar, o hay otro proceso en el cual viene para hacer elaboración, reparación y transformación en un recinto que está ahí en la propia aduana, o en el caso del recinto fiscalizado, en donde prácticamente plantamos un espacio de elaboración ahí en el régimen de aduanas, en el espacio territorial, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos va a unirse a la información que yo genere para el pedimento, las cuotas, el IVA, las restricciones y regulaciones, si hay que cumplir con normas oficiales, la factura, mi registro en el padrón correspondiente, y genero el documento. Una vez que lo generé, puedo hacer el pago correspondiente de todas estas obligaciones que yo tenga que cumplir, ¿no? El IVA, el IEPS, si lo requiere, si requiere el ISAN, el derecho de prevalidación, el derecho de trámite aduanero, todo esto va a estar contenido y lo voy a poder hacer en un banco, que probablemente esté ahí una sucursal en la aduana, o a través de una transferencia bancaria. Cuando ya cumplí con este requisito, la mercancía que está resguardada en el almacén puede pasar a verificarse ahí mismo por las personas que están resguardándola para saber que ya cumplieron con este pago, y pueda ser transportada hasta el espacio en donde se va a hacer realmente ya la revisión. La mercancía puede estar en los recintos 2 meses si es para caso de importación y 3 meses si es para caso de exportación. Si se sobrepasan estos plazos, la autoridad o el encargado del almacén le hace saber que tiene un plazo de 15 días para retirarlos del lugar, para cubrir estos pagos que se tienen que hacer por estarse resguardando, o si no va a causar abandono para Hacienda, para el fisco, y eso no le va a exentar a usted del cumplimiento de las obligaciones. En estos casos, pues la autoridad nunca va a perder, ¿no? Entonces, aparte de que él tiene que retirarlo o pagar el tiempo que lo están resguardando, si no cumple, va a perder la mercancía y también va a tener el cumplimiento de la obligación. Bueno, una vez que hicimos el pago y logramos estar en estos plazos, se verifica por el encargado que cumplimos, nos permite cargar de nuevo la mercancía y la presentaremos entonces ante el espacio del mecanismo de selección automatizado de la aduana, lo que usted conoce como semáforo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues ustedes vayan calculando todos los costos que vamos llevando, no solo en el almacén, también el del transporte que tengo que cubrir, que son o estarán determinados por las personas que tienen las concesiones para dar este servicio y que nos van a permitir movilizar dentro del espacio del territorio aduanero a la mercancía, ¿no? Porque no han salido de esa protección de la autoridad. Esta persona va a llevar el pedimento que usted generó y lo va a presentar, y aquí es donde se va a seleccionar si va a tener un desaduanamiento libre, si le toca un semáforo en verde, o si le va a tocar hacerse reconocimiento aduanero cuando toca un semáforo en rojo. En esta circunstancia, ante estas dos posibilidades, encontramos que si le toca un semáforo en verde, usted tiene una salida del recinto fiscal y puede hablarse de un desaduanamiento de mercancía. A partir de ese momento, usted ya puede
entregarla al importador, el exportador, y ella puede hacer con esa mercancía el propósito que marcó en el pedimento, ¿no? Si es temporal, permanente, etcétera. Cuando esto sucede, no estamos del todo liberados de obligaciones. Ahorita le voy a comentar por qué. El Código Fiscal nos menciona que tenemos que guardar o resguardar los documentos por 5 años. Así que esto es solo una parte. Ya pudo sacar la mercancía, pero no significa que las facultades de revisión, de verificación de la autoridad se hayan concluido. Decimos, en el caso de que nos toque un semáforo en rojo, se va a proceder a hacer una revisión física y documental de la mercancía. Nuevamente utilizamos los servicios del transporte que está concesionado ahí para el espacio del recinto y se lleva a que se haga una revisión, tanto documental como física. En esta circunstancia yo les había comentado que se amplía cada vez más la posibilidad de hacer revisiones más detectadas, ¿no? Si ya estoy utilizando más procesos, más sistemas y estoy recibiendo información en los pedimentos, pues es más fácil que detecte cuando puede haber irregularidades y yo pueda tener un mejor filtro para el caso de estos semáforos, ¿no? O para una revisión posterior si en caso de que le tocara un verde. En este caso, se le va a determinar un revisor y va a verificar que todo esté en orden. Si esto sucede, si después de este reconocimiento que se hace está todo de acuerdo, está cumplido cada requisito, va usted a tener nuevamente el proceso de salida del recinto y va a desaduanar la mercancía. En caso de que exista alguna irregularidad, que no esté bien clasificado, que no se haya hecho un cálculo adecuado del pago de los impuestos correspondientes, que no haya cumplido con alguna de las restricciones o regulaciones no arancelarias, aun cuando usted haya pagado los impuestos y los derechos, se van a hacer un proceso de determinación de irregularidades a través de un acta y de un documento técnico para luego proceder a un embargo precautorio. Les menciono, cuando tuvimos esta opción de salida, tanto aquí como acá, les mencionaba, no quiere decir que ya nos hayamos liberado de mis obligaciones ante las autoridades correspondientes. Significa que estoy en posibilidad de sacar la mercancía, pero tengo que continuar resguardando toda la documentación, toda la que usted vio en los iconos que yo le mencioné, la factura, el resguardo del pedimento, las restricciones regulatorias. En ocasiones, jóvenes, las autoridades pueden hacerle visitas domiciliarias o hacer una compulsa con terceros, con la persona que a usted le está haciendo la venta, para saber si está vigente en aquel país, si es un proveedor que está actualizado, y si no, proceder a hacer iniciar los procedimientos correspondientes y hacerle la sanción. Decimos, en el caso de este resguardo, el Código Fiscal nos dice que tiene que ser por 5 años, así que hay que tener cuidado con esta información y estos documentos. Entonces, mencionando de nuevo, el caso de que usted tenga en el segundo reconocimiento, en el reconocimiento irregularidades, puede solicitar una segunda revisión. Si no está conforme, si usted cree que sí cumplió con todo y que la autoridad no le está haciendo una revisión adecuada, puede solicitar esta segunda verificación, en donde si está todo bien, va a salir del despacho de aduanas la mercancía y se va a desaduanar. Y si está mal, si se comprueba que está mal, va a procederse al embargo precautorio. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que esa mercancía no va a poder salir y se va a tener que volver a resguardar en un recinto, en un almacén, y eso pues tiene costos. Los costos se los mencionaré en una oportunidad de vida cuando hablemos sobre este tema, pero básicamente los encontrarán en la Ley Federal de Derechos, en donde nos habla de cuánto va a ser el pago correspondiente a cubrirse, ¿no? Entonces, aquí empiezan ya las circunstancias del problema, porque voy a empezar a tener no solo situaciones de gastos por los servicios del resguardo, sino también por la determinación de la sanción correspondiente o la multa, ¿no? En este caso, considerando que estos procedimientos pues, son administrativos y son más rápidos, se les da celeridad y tienen plazos muy determinados para cumplirse.
decimos, la autoridad tiene máximo 4 meses para decidir la sanción a imponer o saber o determinar si no se generó algún desapego ante la ley y usted podría haber sacado su mercancía o puede comprobar algunos requisitos que se podían subsanar y salir. En el caso de que no se cumplan estos meses determinados, la identificación de esa falla va a quedar como no realizada. En caso de que no se emita una opinión, una decisión por parte de la autoridad, pues queda sin efecto esa revisión que se hizo en donde se marcaban irregularidades. Este procedimiento usted lo conocerá en la materia de derecho aduanero, ahí verán las etapas, cuáles son delitos graves, cuáles son delitos que tengan relación no solo con la materia administrativa o fiscal, sino con materia penal, etcétera, ¿no? Y es un tema interesante que le puede llevar a conocer más sus derechos en caso de alguna revisión. Con esta parte, yo cierro lo que sería el despacho aduanero y pues les presento brevemente parte del tema que vamos a ver la siguiente semana, que es la fracción de este producto que yo utilicé para el ejemplo, ¿no? Que son los árboles artificiales para fiestas de Navidad. Aquí encontramos la fracción que yo le mencionaba. Hay otras 2 fracciones, pero son para árboles que son naturales, entonces no me puedo equivocar en eso porque empezaría a tener determinaciones de costos, de documentos de regulaciones y restricciones no arancelarias distintos, etcétera. En este caso lo vemos que se calcula en kilos, tiene un arancel sobre el valor del 15%, del IVA del 16%, en el caso de la exportación está exceptuado el pago del arancel y no tiene IVA tampoco, y los demás requisitos pues los mencionaremos la próxima semana que empezamos a practicar en ubicar productos en este espacio de la clasificación arancelaria que tenemos determinada en la Ley General de Importación y Exportación. Básicamente, chicos, esto es el despacho aduanero. Estoy allí